Vamos ahora a meditar la palabra del Señor. Volvemos allí al Evangelio de Juan, donde estamos meditando en el capítulo 5. Y hoy vamos a leer la segunda parte de este capítulo 5, aunque bueno, todavía queda una gran parte del capítulo 5 por delante. Pero nos quedamos en el capítulo 5, vamos a empezar a leer a partir del versículo 10. Partimos esta narración con un propósito y lo vamos a ver claramente. Capítulo 5, del versículos 1 al 9, tenemos la sanación del paralítico de Betesda. Tenéis allí en el canal de la iglesia todas las predicaciones. Y ahora vamos a ver la consecuencia de lo que fue aquella sanación. Y lo vemos allí a partir, y lo vamos a ver a lo largo, con la ayuda del Señor, a lo largo de su predicación. Juan, capítulo 5, comenzando a leer desde el versículo 10. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Como hemos dicho, la semana pasada estuvimos viendo cómo, la sanación física de este paralítico de Betesda, y estuvimos viendo allí algunas cosas que nos recordaban también a nuestra propia salvación, como estuvimos viendo cómo había allí, este hombre había estado 38 años, que era justo el tiempo que el pueblo de Israel había estado en el desierto y había estado enfermo, y cómo el Señor le había curado. Y en cierta manera estuvimos viendo la incapacidad de este hombre, la incapacidad de poder venir a la salvación por sí solo, de poder sanarse, como un símbolo, digamos, de lo que fue nuestra salvación, ya que nosotros estábamos en la misma manera en algún momento en nuestras vidas, con la ira de Dios sobre nuestras cabezas, perdidos en este mundo, y como este paralítico, sin opción alguna de poder ser sanados. Ahora bien, la manera en la que este hombre recibe la sanación es muy diferente de otras personas que hemos visto a lo largo del capítulo del Evangelio de Juan. Acordaos, por ejemplo, sabemos de la vida de Nicodemo, cuando él tiene este encuentro con Jesús. No lo sabemos por el capítulo 3, pero lo sabemos por más adelante, cuando él dice que fue a pedir abiertamente el cuerpo de Jesús en la cruz. También sabemos el impacto que tuvo el encuentro con Jesús, un impacto verdadero de la mujer samaritana. Y vimos cómo ella realmente predicó el Evangelio y trajo a sus vecinos a Jesús, dando testimonio de Jesús. Pero este paralítico no sabemos realmente nada, y los comentaristas tampoco saben, y de hecho la mitad de los comentaristas dicen que no lo tomó demasiado bien. ¿Pero por qué? Porque precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana es lo que está enfocado este texto, es a esta segunda parte, es al encuentro, a cómo Jesús tenía que confrontar a los fariseos. Entonces, el problema, que esta es la segunda parte, es lo importante de esta narración, y el título que hemos puesto a este sermón es El cristiano y el día del Señor. Porque realmente ahí es cuando los fariseos empezaron a acusar a Cristo de que rompía el día del Señor. Así que hoy vamos a hablar de el día del Señor.
antes de empezar con el tema, me gustaría dejar claro que no estoy hablando de nadie. La idea no es hablar de nadie. Todos tenemos en nuestra lista, en nuestras cabezas, y seguro que hemos hablado en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, nuestro ámbito familiar, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, si podemos hacer esta. Mi intención en esta mañana no es nada de venir con una lista de reglas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y mi intención tampoco es hablar de una persona o hablar de ninguna otra, sino mi intención es proclamar todo el consejo de Dios, que es ver lo que la Biblia dice. Y cada uno puede poner sus propias preguntas acorde a lo que la Biblia enseñe. Así que dicho esto, la narración del milagro de Betesda, como hemos dicho, no ha terminado, sino que trae un tema importante para todos los cristianos, el día de reposo. Vivimos en unos tiempos donde este tema ha sido muy tergiversado y las preguntas que nos vienen a la mente en esta mañana son sencillas. ¿Quién es el que estipula lo que se debe hacer en el día de reposo? ¿Puedo yo hacer lo que crea que es más correcto, acorde a mis razonamientos? Y debemos considerar lo que el Señor hizo por este paralítico en los primeros 9 versículos del capítulo 5. Recordamos a aquel hombre, 38 años, tirado allí en la mayor de las miserias y de la desesperación. Seguramente en algún tiempo pasaron por su mente de este hombre sueños de tener una familia, de casarse y de tener una vida normal. Como vimos la semana pasada, el encuentro con Jesús no puede dejar indiferente a ninguna persona. Así que Jesús, solo con una frase, fijaos, cambia totalmente la visión que este hombre podía tener. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado. Así que en una frase Cristo es capaz de convertir las tinieblas de la vida de este hombre en luz, su desesperación en esperanza, su incapacidad absoluta en una capacidad física, sus pesadillas en sueños, su culpabilidad en misericordia. Así que recordemos también que cuando hablamos del paralítico de Betesda, como hemos dicho, estábamos hablando, en cierta manera, simbolizaba espiritualmente nuestra salvación, de cómo estábamos nosotros, lo he dicho antes. Nosotros estábamos enfermos, pero no estábamos enfermos a lo mejor físicamente, pero estábamos enfermos por el pecado. Y sin la gracia de Cristo, cada uno de nosotros seguiríamos así. El paralítico, como hemos dicho, no responde bien, y el tema principal es, digamos, esta confrontación con los fariseos, que es lo que el apóstol, a través del Espíritu Santo, quiere hacernos ver, esta confrontación del día de reposo con los fariseos, entre los fariseos y Cristo. Así que lo que vemos es lo que vemos en esta segunda parte. Pero fijamos cuál es la respuesta de los fariseos. Y cuando vemos la respuesta de los fariseos, vemos todo lo que necesitamos, lo que ellos necesitaban y cuáles eran sus puntos de vista. Versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Los fariseos tenían 39 reglas, 39, ni una ni dos, 39 reglas exactas de cosas que se podían hacer en el día de reposo y cosas que no se podían hacer. Y precisamente el llevar tu lecho en el día de reposo era la 39, era la última de las reglas que ellos tenían. Por eso le dicen al paralítico, no te es lícito. Ahora, el no cristiano, que tiene cierto rigor religioso, está muy voluntarioso para negar y tergiversar el contenido de las Escrituras. Esto es un tema que tenemos que ver. La Biblia nos dice, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Salmos 1:2 no dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y de noche. 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero hoy en día la Biblia deja clara que estos son frutos del Espíritu que tienen solo aquellos que son verdaderos cristianos. Pero en algunos círculos falsos y religiosos, si tú oras, si estudias la palabra sintiendo gozo, con profundidad, si hablas de santificación, si obedeces la palabra, eres llamado fariseo
o que utilizas estas cosas como modelo de salvación, etcétera, 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 y otras 100.000 invenciones. Ahora, debemos recordar, dentro de este tema, de que Cristo jamás rompió el día del Señor. No le vimos hacer cosas mundanas. Está claro que la sanación de Cristo a este hombre, que llevaba 38 años en la miseria, pues este hombre, está claro que esto no violaba la ley de Dios. Ahora bien, no significa que esto nos da a nosotros ninguna licencia para que nosotros hagamos lo que queramos en el día de reposo, como si fuera un tema completamente ajeno, como que a Dios le da igual, y eso no es así. Como vamos a ver, hay textos realmente que realmente nos van a confrontar en esta mañana. Ahora, ¿qué es lo que dice, como hemos dicho, la Biblia al respecto? ¿Qué dice el Señor? Evidentemente lo vemos allí en Éxodo 20, versículos 8 al 10. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, lo que algunos dicen, para no guardar el día de reposo, es, ¿puede la venida de Cristo anular los 10 mandamientos, como algunos pretenden? ¿Son los 10 mandamientos cosas que debemos obedecer o son 10 recomendaciones? Porque yo ya en día ya empiezas en varios círculos donde parece que son más recomendaciones, donde una recomendación no es lo mismo que un mandato, pero como podéis ver son imperativos. Es muy fácil argumentar a los que niegan hoy en día la eficacia de los 10 mandamientos estos puntos. Si fuera así, no tuviéramos que guardar el día de reposo, por lo que quieren, por estos argumentos. También entonces tendríamos el deber de hacer lo mismo con los otros mandamientos que tenemos alrededor. Aquellos que no quieren guardar el día de reposo dicen que no hace falta y que van en dirección opuesta a lo que, porque por la venida de Cristo o porque esto fue dado para el pueblo de Israel, etcétera. Pero precisamente ellos piensan que este argumento les da a ellos, digamos, la posibilidad de poder hacer lo que quieran con estas cosas y realmente de romper el día de reposo, ir contrario en la dirección. Pero si hiciéramos lo mismo con los otros mandamientos, o sea, con la misma forma de pensar, porque claro, si lo haces con un mandamiento deberías hacerlo con todos. ¿Podríamos entonces matar? ¿Podríamos hablar falso testimonio? ¿Podríamos hurtar aplicando esta misma fórmula? De que fue para el pueblo de Israel y que no fue para nosotros. Es evidente que no, que claramente no es así. Cuando los pastores o los cristianos dicen o hablan de obediencia a los 10 mandamientos, somos acusados de ser fariseos. El fariseo había cambiado muchas leyes dándole otro significado. Ahora, hoy en día todos los puritanos y reformadores, por amor y obediencia a la palabra de Dios, serían y son considerados fariseos dentro de círculos supuestamente evangélicos. Y me viene de algunas palabras, de algunas personas incluso que se profesan ser cristianos y que le hablan de los puritanos y decían, mira, es que yo odio a los puritanos, es que estos puritanos, esta gente está todo el día leyendo la palabra, todo el día. Y es real como la vida misma. Por ejemplo, fijémonos en algunos de ellos. George Whitefield, llamado el triple 8. ¿Por qué era llamado triple 8? Porque él dedicaba 8 horas a dormir, 8 horas al estudio de la palabra y 8 horas a su ministerio de la iglesia. Jonathan Edwards estudiaba entre 12 y 15 horas la palabra diarias, la palabra de Dios. John Wesley, quien se levantaba a las 4 de la mañana porque decía que él no podía permitir que un pájaro adorara a Dios antes que él. Lutero, quien decía que su mente estaba cautiva a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Podía estar aquí toda la mañana hablando sobre puritanos y reformados, sobre esos puritanos quienes lloraban porque ya no podían amar más a Cristo. George Whitefield, quien predicaba en los campos, a veces incluso a 26.000 personas.
Wesley quizás predicaba menos, tenía menos tirón, pero luego fue el padre de la Iglesia metodista. Millones de almas han sido cambiadas por el Señor a través de estos siervos, no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos, en Irlanda, en Escocia, en muchos sitios en Gales, donde hubo avivamientos. Incluso sus sermones los tenemos hoy, siguen cambiando vidas de gente, como los sermones de Spurgeon. Y fijaos que viendo a estas personas, viendo el amor que tenían por la palabra de Dios, nosotros, los que no somos capaces de estar ni una sola hora diaria estudiando la palabra de Dios, estando en las cosas de Dios, quienes tenemos un conocimiento bíblico muchísimo menor, quienes no sabemos utilizar correctamente los métodos bíblicos de interpretación de las Escrituras, llamamos a estos hombres fariseos, porque obedecían y amaban la palabra del Señor. En todos los casos que hemos visto y veremos, no existe el haber tenido un encuentro con la gracia de Cristo y no estar influenciado por Él. Si ha sido esa persona salvo. Y precisamente por eso es lo que estamos dudando en este paralítico de Betesda, cuando vamos a ver cuáles son sus contestaciones. El verdadero cristiano, el que ha sido transformado por Cristo, tiene un deseo de orar, pero es que no, va más lejos del deseo de orar. Es que no es una obligación, aunque el Señor nos dice orad sin cesar. Es una necesidad del alma, porque Él nos da vida. La oración, como dice la Confesión de Fe de Westminster, lo digo muchas veces, es la manera, nos dice la Confesión de Fe de Westminster, es la manera en la que el alma se comunica con Dios. El alma viva, al que Dios ha dado gracia, no tiene otra manera de comunicarse con Dios que orar. Está claro que no significa que siempre vamos a estar en una nube y siempre vamos a estar gozosos por el retal del pecado que vive en nosotros, pero sí vamos a orar de alguna manera u otra. La oración es la respiración del alma. El verdadero cristiano siente gozo al leer la palabra de Dios, que es lo que hemos dicho, se deleita en la palabra de Dios. Porque aunque la palabra, esta misma Biblia, cuando nosotros vemos nuestras vidas reflejadas en la Biblia, ella nos condena, el Espíritu Santo nos hace amarla. Un libro que realmente nos condena a cada uno de nosotros. Así que amar la palabra del Señor, orar al Señor, estar meditando en sus cosas, no es ser fariseo, sino es ser verdaderamente un creyente. Quien quiera que seas tú, que me escuchas por internet, que estás aquí en esta mañana, si tu cristianismo no te lleva a orar nunca, si tu cristianismo no te lleva a amar la palabra de Dios en tu vida personal nunca, si no hay fruto de la salvación en tu vida, es muy probable que el fariseo seas tú. Vamos a ver varios puntos en la prolongación del texto. El primero es el fariseo y el día del Señor, el segundo es el cristiano y el día del Señor, y el tercero es Cristo y el día del Señor. Así que vamos a poner primero el fariseo y el día del Señor. Hay muchos denominadores típicos, muy típicos, y siempre se dan los mismos en los fariseos de nuestros tiempos y de los antiguos. Fijaos que el que tenemos aquí el primero que tenemos es la falta de misericordia, es uno de ellos. Vemos que los fariseos podían haberse alegrado por la sanación de este paralítico que llevaba, como nos dice, 38 años, pero no. Lo que le dicen, fijaos, es no te es lícito llevar tu lecho, le están diciendo. No hay alegría, sino, y ni mucho menos misericordia. Y hay veces que debido a la influencia y al sitio donde cada uno ha venido, podemos ver que algunos hermanos que son sinceros pueden estar equivocados bíblicamente o pueden pensar diferente de lo que nosotros pensamos. Ahora, hay un dicho también que habla en los círculos teológicos en los que dice de que todos nosotros llevamos un pequeño fariseo dentro. Y en cierta manera, si pensamos no sobre otros, no estamos pensando en otros, estamos pensando en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Puede ser esto verdad, de que todos nosotros actuamos sin misericordia en algún momento? Y encima con otros creyentes, que a lo mejor no han tenido
los privilegios que nosotros hemos tenido de quizás criarnos en una iglesia con unos factores bíblicos, unos conceptos bíblicos adecuados. Tenemos muchos hermanos entre nosotros que han venido que hemos visto cómo Dios ha ido transformando su vida, que han venido, por ejemplo, del mundo pentecostal, y ahora son más reformados que nosotros, podríamos decir, y el Señor los salvó, y hubo en ellos una evolución. Tenemos a varios de ellos entre nosotros. Pero la reacción del fariseo es una reacción sin misericordia. La reacción, por ejemplo, del fariseo es una reacción como esta. Los arminianos, por ejemplo, no son creyentes. Esta es algo muy normal entre los fariseos. O también la respuesta también de otros hermanos de los pentecostales hacia los cristianos, como nosotros. Dice, como nosotros no hemos tenido supuestamente un segundo bautismo, digamos un segundo bautismo en el Espíritu Santo, pues somos cristianos de segunda clase o de tercera, o incluso no somos cristianos, dicen algunos. No lo somos directamente, pero fijaos lo que dice Cristo en Hechos 1:8, dice Cristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para subrayar para nuestros hermanos arminianos. Así que si el mismo Cristo dice que el Espíritu Santo vendrá a nosotros, por lo tanto no hay necesidad de tener nosotros que ir a buscarlo. Pero fijaos que el denominador común del fariseo, tanto en los días antiguos como en los días de hoy, es un desconocimiento absoluto de las Escrituras en su contexto, en su analogía de fe y en los idiomas, evidentemente, en la que la Biblia es escrito. Por eso estudiamos las Escrituras. Otro denominador común es que el fariseo de nuestros días va a la iglesia, tiene algún conocimiento bíblico, pero no ama la ley de Dios y no la obedece. Mateo 23, versículo 2. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Eso dijo Cristo. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Quedémoslo con esto último que Cristo recalca. Dicen, pero no hacen. Acordémonos también que la obediencia no es la manera por la que nosotros somos salvos. Somos salvos por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios. Pero la obediencia es la obediencia a la ley de Dios, a la Biblia, aunque no sea perfecta, es una consecuencia de haber creído verdaderamente. Así que la Biblia nos manda, como hemos visto, y vamos a ver qué es lo que dice en cuanto a guardar el día de reposo. ¿Qué dijo? Por ejemplo, el modelo que nosotros tenemos en las Escrituras, el modelo que nosotros tenemos es Cristo, ¿verdad? Cuando uno a lo mejor a veces pasa en su vida por algún tema y dice, bueno, ¿qué haría Cristo, no? Y miramos siempre a Él es nuestro modelo. En Lucas 13 tenemos un caso parecido al de nuestro texto, cuando Cristo sana en el día de reposo a una mujer, y dice versículo 15 de Lucas 13, dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Así que vemos aquí claramente dos cosas que nadie puede decir que no son así. La primera es que las obras de necesidad y las obras de misericordia están claramente permitidas por Cristo y por las Escrituras. Y lo segundo que vemos es que en ningún caso fuera de estas cosas, dice Cristo, en ningún momento que nadie tenga permiso al romper el día, ni nadie hace bien al romper el día de reposo. Cristo no dice en ningún momento que el día de reposo da igual. Las Escrituras tampoco. Y vemos muchos ejemplos, que es lo que decimos, el hombre, acordaos que lo estuvimos hablando, el hombre siempre es capaz, es experto en darle la vuelta a las cosas, en todo. Y si podemos utilizar la Biblia, pues todavía más. Hay muchos que hablan del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como sabemos, un pueblo en Isaías 1, tenemos allí cuando el pueblo de Israel se había prácticamente separado del Señor, incluso había puesto nuevos sitios para edificar, para adorar a sus ídolos, para hacer todo ese tipo de cosas. Y el Señor le dice
mis fiestas solemnes, le dice en Isaías, versículo 1, me son abominación, no las quiero. Pero significa eso, Dios está diciendo que, entonces, tenemos eso, ¿puede alguien realmente coger eso para decir que al Señor le da igual el día del Señor? No, esto está puesto en un contexto específico en el que el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, pero no está diciendo en ningún momento de que quitándole importancia al día del Señor, en ningún momento. Pero claro, cada uno entiende lo que quiere entender acorde a cuál es su razonamiento y qué es lo que quiere hacer. Cuando dijo Cristo, Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O fijaos en el capítulo anterior, capítulo de Mateo 4, cuando Satanás tienta, le dice en el 4, versículo 4, él respondió, Cristo, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Cristo jamás habla mal o invalida la palabra de Dios. De hecho, parafrasea muchas profecías y textos de las Escrituras a lo largo de su ministerio. Se hace llamar, acordaos, el yo soy, ego y mí, recordándolo, el Éxodo. Habla de parábolas también, habla en su ministerio, vemos que nos habla de Abraham, acordaos de aquella parábola, nos habla en la transfiguración, vemos allí a Elías, vemos allí a Moisés. Todo eso tiene un significado. ¿Cómo que da igual? Porque hoy en día en muchos círculos se dice que, bueno, que como eso estaba en el Antiguo Testamento, pues bueno, que eso del Antiguo Testamento, pero la misma confesión de fe nos dice que las Escrituras están contenidas porque por el Antiguo y el Nuevo, evidentemente en su contexto. Pero el Antiguo Testamento es la palabra del Señor. Graham Machen decía que el mayor ataque al Evangelio de Jesucristo es el ataque a la palabra de Dios. Lo segundo que vemos es el cristiano y el día del Señor. Bueno, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es el pensamiento que Dios ha plasmado en las Escrituras en cuanto al día del Señor? Y os recuerdo que no estoy hablando de nadie. Os recuerdo que todas estas cosas no es para nadie, es para nosotros mismos, para que nosotros veamos qué es lo que nosotros hacemos en el día del Señor. ¿Es posible que la observancia del día del Señor nos guíe al fariseísmo? ¿Somos unos fariseos? ¿Nos estamos pasando? ¿O quizá nos estamos quedando cortos? ¿Pero qué es? ¿Quién es el que puede regular? Hemos empezado con esa pregunta, el día del reposo. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es la iglesia? ¿Es algún pastor? ¿Es algún anciano? No. Sino que el que regula el día del Señor es el mismo que el que regula la adoración, es Dios mismo. Así que, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, fijaos, venid conmigo, el primer sitio donde se habla del sábado, del día del Señor, es en Génesis 2, versículos 2 y 3. Fijaos, allí dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Así que dos cosas aquí. No soy yo, no es ninguna iglesia, no es ninguna denominación, no es ninguna moda de los puritanos o reformadores que vivían en otra cultura y en otros tiempos, sino que fue Dios mismo quien bendijo el día séptimo y lo santificó. La segunda es una pregunta. Si Dios, ¿qué nos debíamos hacer? Si Dios bendijo y santificó el día de reposo, ¿por qué lo hizo? ¿No lo hizo para darnos ejemplo? Tenemos también en Génesis 2, versículos 15 al 25, no vamos a leer todo, pero allí tenemos también cómo Dios instituye también el trabajo, el matrimonio como ordenanzas. Y Dios sigue enseñándonos la misma idea en las Escrituras. Seguimos, cuando vamos a Éxodo, tenemos allí Éxodo 20, un texto muy conocido, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Vamos a parar aquí. Claramente dice, y hay diferencia en que hay 6 días para trabajar y hacer nuestras cosas rutinarias. Pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios, es lo que nos está diciendo.
Sigue diciendo, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que sigue confirmando, si te das cuenta, el pensamiento inicial. Porque sigue diciendo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios quiere enseñarnos esto? ¿Cuál es el significado y cuál es el sentido? ¿Es que Dios quiere arruinarnos el domingo soleado? El sábado, el día del Señor, fue dado al pueblo de Israel como una señal de bendición dentro de su pacto. Lo hemos leído allí en Ezequiel, también en Éxodo 31, versículos 12 y 17, podéis leerlos en otro momento. Ahora, la bendición del sábado era ilustrada durante el Éxodo cuando Dios proveyó a Israel con el maná en el desierto. Es otro caso. Todos los días llovía el maná, ¿os acordáis? Aquella comida del cielo. Y el 6º día había doble porción. ¿Para qué? Para que los israelitas no tuvieran que recoger comida el día del Señor. Éxodo 16. Y podían descansar en Dios. ¿Por qué, si a Dios le da igual el día del Señor? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué Dios no le daba también maná también como normalmente todos los días, si a Él le da igual? ¿Todavía podemos creer que a Dios le da igual su día? Si Dios en su providencia ha decidido elegir un día, bendecirlo y santificarlo, ¿quién somos nosotros? ¿Quién eres tú para negar lo que Dios dice claramente y enseña? Lo que la Biblia enseña es que el sábado es una señal del descanso de Dios. El pueblo de Dios debe mirar delante ¿a qué? Al eterno descanso que nos espera en Dios. Cuando el retal del pecado, Satanás y el mundo ya no estén y sean un peligro para el creyente. Y esta es la razón por la que la venida de Cristo no anula el día del Señor. Porque no es algo que Dios haya puesto en su mira en el pasado, sino es algo que Dios nos ha dado para nuestro presente y estará también pensando, poniendo los ojos en el futuro de su pueblo. Y ahí lo tenéis, Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El autor de Hebreos nos está hablando de este reposo futuro eterno con Cristo. Otra de las razones para guardar el día del Señor es que el día del Señor nos es dado, ¿para qué? Para nuestro bien espiritual, para refrescarnos espiritualmente. El no creyente, obviamente, no va a ver este refresco, porque las cosas naturales, acordaos 1 Corintios 2:14, para tenerlo subrayado también, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque las ha de discernir espiritualmente. Así que el no creyente, obviamente, no ve que esto sea un refresco, sino lo que ve es que esto es una obligación. Porque no encuentra refresco en la predicación de la palabra, no encuentra refresco en la oración, no encuentra refresco en la lectura de la palabra, no encuentra refresco en las cosas del Señor. Porque como dijimos, leer la palabra, orar, escuchar predicaciones, las cosas del Señor les son gravosas, les son una carga. Mejor irse y hacer cosas cotidianas y aprovechar el día, como todo el mundo hace. ¿Verdad? Mejor ir a un concierto, ¿verdad? A un concierto del cantante que tú quieras. O mejor irnos a un parque de atracciones, allá hay la mágica, ¿verdad? O mejor, pues irnos a jugar al fútbol, ¿verdad? Lo que hace el mundo, lo que hace, ¿verdad? ¡Qué refresco! Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿cómo estamos nosotros si hacemos estas cosas? ¿Dónde está el pensamiento de Dios? ¿Cómo nos estamos refrescando espiritualmente de Dios si hacemos estas cosas? Pero Cristo dice en Marcos 2, versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así que Dios hizo el día de reposo para nosotros, para su pueblo. Y lo ha hecho y no lo ha hecho para que tú hagas
lo que a ti te apetezca. Es duro decir estas palabras, pero es que es así. Decía Joseph Pipa, un teólogo, decía, el propósito de guardar el día del Señor no es crear una lista legalista, sino el de dar al pueblo de Dios el maravilloso privilegio de adorarle y gozar de Él. Y esto cada uno de nosotros debe ponerlo delante, debemos poner nuestras vidas y decir, bueno, estamos en el día del Señor deleitándonos realmente en el Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo no voy a ir diciendo qué es lo que cada uno está haciendo, porque en muchos casos no lo sé. Pero sí sé lo que yo hago. Y aquí la palabra de Dios está para confrontarnos. Tú sabes perfectamente qué es lo que estás haciendo en el día del Señor. Y estamos viendo qué es lo que el Señor nos dice. Es un refresco espiritual. Así que pon todas esas preguntas que tú tengas. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿O puedo hacer esto? ¿Puedo hacer...? Las dejo tú sabes perfectamente. Ponlas delante de las Escrituras. Decía Thomas Manton que el verdadero cristiano todos los días se da un paseo por el cielo. Se refiere a estar en comunión con Dios y sus cosas. Mientras el creyente se deleita en las cosas de Dios, el fariseo de nuestros días simplemente no puede. Estar en las cosas de Dios le es una carga y refunfuña. ¿Cómo nos da este refresco el día del Señor? Dios dice claramente que hay que santificar este día. Lo hemos leído en Éxodo 20, versículo 8. No soy yo, sino que es Dios. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo hacemos cada uno de nosotros eso? Obviamente, hacemos diferencia de los otros días, dirigiendo toda nuestra atención a Dios. Uno de los textos que estoy seguro que no habéis, a lo mejor no habéis leído en cuanto al Día del Señor, es un texto que me gustaría leer, que vamos a leer porque merece la pena leerlo. Y sobre todo es de estos textos también que digo que hay que subrayarlo en nuestras Biblias. Así que si venís conmigo podemos leerlo, son 2 versículos solamente, Isaías 58, versículos 13 y 14. Un texto para realmente hacernos pensar y que tira por tierra muchos de los pensamientos que hoy escuchamos en círculos evangélicos en cuanto a el día del Señor. Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso del Señor, y lo venerares, fíjate lo que dice ahora, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahora viene la promesa. Una promesa, eso es lo que viene ahora, es la promesa de Dios para nosotros. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Así que Dios nos dice claramente, subrayarlo en vuestras Biblias, Dios nos dice claramente 3 cosas. Y nos dice cosas que son duras. Que nos guste o no nos guste. Es la palabra del Señor. Dice, no haremos nuestra vida cotidiana, sino que no seguiremos nuestros propios criterios. Isaías nos refrena, dice, si retrajere, fijaos, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Es decir, no nuestro placer personal, sino buscar el placer y el refresco espiritual en Dios. Es un día de descanso en el Señor. Tenemos 6 días para otras cosas. Tenemos otros 6 días para hacer cosas que son lícitas en nuestras vidas y que las podemos hacer. Pero como hemos visto, Dios mismo quiere que nos recreemos espiritualmente en su día en Él. Y el Dios mismo nos dice que en su día Él nos trae bendiciones. Dice, te deleitarás, dice el texto. En otras palabras, el Señor dice, nos está diciendo que Él nos hará gozar de las bendiciones de su pacto de gracia.
Es interesante, los puritanos, ¿sabéis cómo llamaban el día del Señor? Los puritanos llamaban el día del Señor el día de ir al mercado del alma. ¿Por qué? Pues porque estaban tan englobados en predicaciones, en alabanzas, incluso libros enfocados en las Escrituras, en orar, en pasar tiempo los unos con los otros. En algunos sitios había varios cultos y en algunos sitios tenían por la mañana y otros por la tarde. Hay gente que también discute ese tipo de cosas, pero los que a lo mejor tenían por la mañana y no tenían por la tarde nos dice que se juntaban en casas y estaban juntos, estaban con un pensamiento de descansar en el Señor. Y muchos de ellos recorrían distancias tan grandes, lloviendo, sin tener coche como tenemos nosotros, ni tener caballos. Algunos andaban. Las iglesias se quedaban pequeñas y estaban allí escuchando predicaciones y cantando al Señor en medio de las tierras de Escocia, donde llovía, donde hacía frío. No eran fariseos. Y nosotros ya, si no funciona el aire acondicionado, pues cuidado. Y si el sermón dura más de 1 hora, pues ya no nos empieza a gustar. Lo que enseñan las Escrituras, queridos hermanos y querida iglesia, no son para juzgar a nadie. Esa no es mi intención en esta mañana, sino simplemente enseñan lo que Dios piensa, cuál es su voluntad, cuál es la voluntad revelada de Dios, cuál es su pensamiento y el por qué Él lo ha hecho. Dios es el único que tiene autoridad para decir lo que está bien y lo que no está bien. Y cuando Dios dice que algo no está bien, no me tergiverses en la Biblia. No me empieces a moverla. Es que no está bien. Y aparte es que lo vemos tan claro. Lo más importante, lo último que vemos, es Cristo y el día del Señor. Lo más importante que debemos tener muy en cuenta es que el sábado, el día del Señor, nos informa de Cristo y de su salvación. Allí es donde está apuntando. Vemos esta conexión en el versículo 14, donde Jesús afirma su victoria sobre el pecado, ¿verdad? Cuando le dice, vete, vaya a ser, no cometas más pecado, o no te venga alguna cosa peor, le dice. Bueno, los hermanos pentecostales, por ejemplo, ellos siempre conectan el pecado con la enfermedad, siempre. Ahora, pero en cambio Jesús no lo hizo siempre. Ahora, eso que no lo hiciera siempre, no le dice que no lo hiciera en algunos casos, como lo hace aquí. Por ejemplo, Juan 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan si esto fue así por el pecado del ciego o de sus padres, y Cristo lo deja claro que no es así. Así que Cristo no conecta siempre el pecado con la enfermedad. Ahora bien, tenemos casos en que Dios sí puede hacer esto en su soberanía. Acordémonos de que los fariseos, como hemos dicho, recordaros que tenían 39 reglas de observancia del día de reposo, y precisamente la última era que nadie podía coger su lecho y andar como el paralítico. El paralítico no es agradecido a Cristo por lo que el Señor le ha otorgado. Y vamos a ver lo que dice el paralítico, a ver a quién nos recuerda. Cuando los fariseos le enfrentan, él intenta evadirse. Y fijaos lo que dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Digamos, quitando balones fuera, como solemos decir. Y esto nos recuerda lo que hay en el interior del corazón del hombre. Adán respondió igual ante su pecado. Acordaos cuando él peca y Dios viene y le dice, y la mujer entonces que dice, no, yo no he sido, ha sido la serpiente. Y entonces cuando Dios va y enfrenta a Adán entonces le dice, es que la mujer que me has dado, o sea, ha sido tú. La mujer que me diste, le dijo Adán a Dios, prácticamente culpándolo. Pero el día del Señor nos provee descanso en este mundo caído. Jesús vino a quitarnos la carga del pecado, que es una maldición. El día del Señor, el santificarlo, es estar alabando y dando gloria a Dios, es un tipo en la tierra imperfecto de lo que será el cielo. Hay algunos que dicen que son creyentes, pero pasan el día del Señor como la gente del mundo, y es que no pueden hacer otra cosa. Por mucho que intenten tergiversar, y viven en oposición a Dios.
Hay algunos que tienen un conocimiento, una fe histórica. Acordaos que la fe histórica es una fe que no salva. Es una fe en la que uno sabe, tiene ciertas verdades y conoce ciertas verdades, pero las conoce, pero no las a través de la gracia de Dios no están en su corazón. Por la razón por la que quieren ir al cielo es más porque no quieren ir al infierno y la condenación eterna, más que por ir al cielo y por hacer lo que se hace allí. Si los supuestos cristianos, si tú no quieres estar, aunque Dios haya dejado claro en las Escrituras, un día de los 7 en las cosas del Señor, no quieres bendecirlo, no quieres estar en las cosas del Señor. La pregunta sería, ¿cómo entonces vas a pasar una eternidad en el cielo? Porque es que allí no es un día, es que allí son toda la eternidad. Lo que vemos en el Evangelio de Juan y toda la Escritura es que el que es tocado verdaderamente por Cristo tiene una relación diaria con Él, quiere estar alabando y glorificando a Dios. Y entonces dicen, no, claro, es que eso es para todos los días. Si yo estoy glorificando a Dios, sí, pero no nos hagamos por la tangente. Estamos hablando que Dios nos dice que sí, por supuesto, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nos dice que hay un día entre los 7, que 6 días trabajarás toda tu obra. No lo intentes tergiversar, no hay tergiversación. No dice, no, es que como Cristo está conmigo también todo el día, eso es otro argumento que algunas veces he escuchado. Jesús apunta y deja claro que Dios descansó por la creación, que su obra de redención es obtenida en la cruz. Este mundo no bendice el día del Señor por su oposición a Dios. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en países donde realmente ya el Evangelio no está teniendo esa fuerza. Por ejemplo, en la Reforma, sabemos que, o en el presbiterianismo, sabemos que en el siglo XVI el Señor en Escocia fue un sitio donde realmente hubo un impacto de la Reforma. Y hace no muchos años, en cualquier país digamos, de tradición reformada, de tradición bíblica, el Día del Señor era considerado y era guardado. No tenemos los problemas que tenemos nosotros aquí, de que la gente tiene que trabajar los domingos. En la mayoría de esos países nadie trabajaba los domingos, excepto en casos de misericordia y necesidad. Que nunca somos justos delante de Dios no es excusa para no obedecer la palabra del Señor a lo que Él nos manda. Y acordaos que en ese texto que hemos visto, que espero que hayáis subrayado en vuestra Biblia, leerlo detenidamente cuando podáis, Dios nos está diciendo que por encima de todas las cosas, si retrajeres tu pie en el día de reposo de hacer tu voluntad, dice que hay una bendición. Mateo 11, versículos 28-30, las palabras de Cristo, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y fíjate lo que dice ahora, qué interesante. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué dice Cristo que su yugo es fácil? Porque cuando Cristo ha entrado realmente en el corazón de un creyente, la predicación de la palabra, la oración, el estar reunidos con el pueblo de Dios, no es una obligación, sino es algo fácil, es algo que nos deleita, es algo que el cristiano puede hacer fácilmente en Cristo. No es una carga. Y de hecho por eso pone precisamente, creo que el Espíritu Santo muy inteligentemente pone esta palabra, mi yugo, porque lo que era la ley, todos sabemos lo que es un yugo, cuando alguien le pone un yugo a un animal, cuando alguien te pone un yugo es algo muy pesado. Pero si Cristo ha cambiado realmente nuestros corazones, el yugo de Cristo, Él mismo nos dice, mi yugo es fácil. Ojo, que no vamos a tener, ni vamos a
a llegar a una obediencia completa en nuestros días. Pero por eso, el fariseo de nuestros días, el yugo de Cristo, lo que Dios ordena, no le es una carga, no le es un yugo fácil, ni una carga ligera. Ahora, la pregunta no es pensando en nadie, sino pensando en nosotros mismos. ¿Es para nosotros el día del Señor un yugo difícil? ¿O es un yugo fácil? ¿Es un yugo ligero? ¿Es un yugo en el que nosotros realmente nos deleitamos en la palabra del Señor, en sus cosas? Como dije al principio, y ya acabo con esto, mi intención no era venir con una lista de cosas, porque muchas veces, pues se puede hacer esto, no se puede hacer esto, puedo hacer esto, siempre hablamos de este tipo de cosas. Sino pon tú, aquel que estás aquí o que me escuchas a través de internet, pon las cosas, lo que tú haces en el día del Señor, ponlo a la luz de la Escritura. Y aparte, no solamente lo que nosotros hacemos en el día del Señor, sino es toda nuestra vida. Tenemos que ser guiados por la palabra. Nosotros decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y obediencia, que es fácil es decirlo con las bocas, pero cuando tenemos que cambiar cosas que estamos haciendo mal, ya no es tan fácil. Y cuando tenemos que mirar y acusar y mirar, podemos mirar, como decía John Flavel, 1000 pecados en la vida de otra persona que mortificar un solo pecado en nuestras vidas. Pero Dios no nos manda a mortificar los pecados y las faltas de obediencia a su palabra en otros, sino nos manda a cada uno de nosotros a obedecerle a Él, a cada uno de nosotros. Por eso estas palabras del Señor no son para nadie, no son pensando en nadie, sino que en nosotros mismos, cada uno de nosotros debe confrontarse con la palabra del Señor. Porque aquel que nos ha salvado, aquel que creó el mundo, aquel que a través de su gracia en el pacto de redención hizo un pacto con el Hijo en la eternidad, dejando claro cómo iba a salvarnos, pensando en nosotros desde antes de la eternidad, dándonos todas las cosas en la Biblia suficientes para llevar una vida cristiana. Es Él quien ha hecho ese día de reposo. ¿Para qué? No para amargarte, sino para que tú encuentres un refresco espiritual, un refresco realmente espiritual en el Señor, que sea un tipo de ese refresco espiritual que tendremos en la eternidad para siempre, perfecta en la presencia de Cristo Jesús. ¿Es el día del Señor una carga para ti? ¿Cómo estás pasando tu día del Señor acorde a las enseñanzas de las Escrituras? Quiera el Señor que nos ayude, que esté con nosotros y que nos ayude a poder poner estas cosas en nuestros corazones y podamos meditar en Él y en su palabra. Y también, no solamente estas cosas estén en nuestras cabezas y en nuestros corazones, sino también en nuestros hechos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Te damos las gracias porque podemos ver a lo largo de tu palabra todas las maravillas y las cosas que tú has hecho para nuestro bien, para el bien de tu pueblo, para encontrar realmente este refresco espiritual que simboliza este refresco en Cristo, que significa este refresco eterno que durará por toda la eternidad, donde estaremos alabándote y glorificándote toda la eternidad. Señor, te damos las gracias por esta salvación. Señor, pero a veces, siguiendo viviendo aquí en este cuerpo, en este retal del pecado que sigue con nosotros, rodeados de este mundo, rodeados también de Satanás, rodeados también, influenciados por nuestro propio corazón que es engañoso, rodeados de nosotros mismos. Nos desviamos, Señor, incluso de las cosas buenas que tú nos has dado para poder disfrutar, incluso de las cosas buenas que tú nos has dado para caminar por fe. Señor, venimos en esta mañana
No queremos venir con una lista de peticiones, sino venimos, Señor, con corazones sinceros, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres el único que tiene autoridad para saber, para decir, para decretar. Señor, tú sabes lo que hay en cada uno de nuestras vidas. Moldea tú nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tratar todos los temas de nuestras vidas como tú quieres que sean tratadas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos de tu nombre. Y no solamente a tener estas cosas en nuestros corazones, en nuestras mentes, sino que también las tengamos en nuestros corazones, en nuestros hechos, que no seamos oidores, solamente oidores, sino oidores y hacedores de tu palabra. Señor, necesitamos tu gracia para que tú nos hagas ver estas cosas. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.